Finalmente llegamos al último de los temas, que es el del arte contemporáneo. Difícil tema justamente desde el nombre hasta la época. Le llamamos arte contemporáneo porque es de nuestro tiempo, pero ese no es un nombre, porque también en la época de Picasso al arte que se hacía en esa época también se le llamaba contemporáneo. Entonces nosotros, a falta de exigirle un nombre que lo defina más, simplemente decimos es el arte de nuestro tiempo. Eventualmente vendrán otras generaciones que le pondrán un nombre y posiblemente no sea un nombre favorecedor, ya que aquellos periodos históricos que no pusieron nombre, como pudo haber sido la Edad Media o el Barroco, llegó alguien después a poner un nombre que era muy desfavorable. Ahora, habíamos visto que pasando la Segunda Guerra habían separado a los artistas en dos bloques. Unos que buscaban el arte como experiencia y otros que buscaban el arte como inversión financiera. Siendo la central, el enfoque y el epicentro del arte Nueva York, fue favorecido el arte como sistema financiero. Y eso nos llevó a ver algunas obras la sesión anterior que parecerían que un poco habían perdido el rumbo, mientras que había otras que ofrecían mucha idea mediante combatir el consumismo y la capacidad de poder comprar. Ambas corrientes siguen vivas hasta nuestros días. Y sería malo de mi parte decir que uno es más arte que el otro. Los dos son válidos. El arte lo permite todo. El arte permite que tanto el buscar inspirar y elevar a la persona sea la razón de hacer arte, como también es posible el lograr jugar con todos los sistemas políticos financieros para lograr una prosperidad económica. Ambas cosas caben dentro de lo que estamos viendo desde un principio, es el arte. Y hay algunos de estos artistas que buscan una productividad financiera que son de verdadero mérito. Por lo general, los medios se concentran en aquellos que generan shock porque son lo que más llama la atención, es lo más escandaloso, no necesariamente lo más bueno. Francamente, vamos a tener que dejar pasar algún tiempo para saber cuáles de estas obras y cuáles de estos artistas valen la pena y cuál meramente eran el escándalo o eran el éxito del momento por lo fuerte con lo que vociferaban esas cosas y proponían o no proponían, sino nada más alarmaban. Ya el juicio de la historia dirá quiénes fueron importantes para ir construyendo hacia el futuro. Regreso al principio del curso donde les decía, el arte es diferente según la época. Era la copia buscando darnos un ideal en Grecia, fue el orden en Roma, fue la búsqueda de lo espiritual en el medioevo y fue la búsqueda de la exploración de la naturaleza y de la creación por parte no de Dios sino del hombre en el Renacimiento. Así pues, cambiando, llegamos al de nuestra época en donde tenemos unos contrastes muy fuertes. Por ejemplo, un huevo de Fabergé del siglo XIX tiene todas estas características que buscan atraer, mientras que a lo mejor la mierda de artista que veíamos de Piero Manzoni cuesta poquito más de $250,000 y tiene valor de shock, pues a la gente la altera y le sorprende. O, por ejemplo, el muy sonado caso del plátano. En el caso de la naturaleza muerta de Jean David Hem del siglo XVII o de este plátano colgado con cinta por Mauricio Castellán del 2019 que se llama La obra comediante y que ha alcanzado un valor de $120,000, un poco la gente se ha preguntado ¿por qué eso es arte? Regreso a recordarles que no somos nosotros como individuos los que decidimos qué es arte y qué no es arte, sino las instituciones, las galerías, los museos, las universidades. Por eso es importante que el público tenga claro qué es el tipo de arte que va a consumir. Si hubiera una fascinación por cierto alineamiento o un rechazo a otras maneras de hacer las cosas, aquello que no se consume no se produce. Y a la larga eso nos daría el siguiente paso
hacia el arte. Paso a otro ejemplo que me parece que es pertinente para estos casos, que es, por ejemplo, del siglo XIX, La Virgen con Velo, de Giovanni Strazza, contra la obra llamada Buda en Contemplación de Salvatore Garau, que costó la obra $18,000, pero se trata solo de, con una tiza, con un gis, haber hecho un cuadrado en una plaza pública y decir, ahí está Buda en contemplación. Es una escultura inolora, incolora, inexistente, porque lo que está ahí es la presencia de la meditación de Buda. Es algo intangible, por eso ni se ve, ni se oye, ni se huele, ni se toca. Pero se cobra, cuesta $18,000. Debemos entender que el arte permite estos juegos de provocaciones porque sigue generando reflexión y lo sigue generando a partir de su material mismo. Si su material mismo parece poca cosa, eso no es importante desde el arte conceptual que habíamos visto en el módulo anterior. Lo que importa es la experiencia, lo que importa es lo que transmite y lo que importa es ver si eso construye algo. Ustedes podrán decir, a mí eso no me construye nada, o me pueden decir, no, a mí me parece realmente innovador, atrevido, valiente, y qué bueno que se haga. Si consideráramos que hacer cosas como estas, que la inversión en el material, la inversión en la realización es poca, aunque a lo mejor lo que se tardó el artista en configurarlo, en pensarlo y en justificarlo, pudo haberle llevado toda su vida de interpretaciones, lo cierto es que como sistema financiero también está fallando. Lo que sigue es la lista, vean esta lista, son las obras según una lista que está publicada actualmente en la Wikipedia y que pongo la liga en la presentación para que le piquen ahí y vayan a ver si todavía siguen siendo estas o si ya se movieron los precios. A lo mejor hay alguien que ya les ganó, para que puedan observar si lo que hace que una obra sea buena es cómo la cotizan y cuánto cuesta. Ninguna de estas obras, y de hecho ninguna de las obras en los últimos 70 años están en la lista. Pongo como ejemplo en la obra de Leonardo da Vinci, esa está en el 1. Luego está una de Kooning, luego una de Paul Cézanne, Paul Gauguin después, Jackson Pollock, está Klimt, está Mark Rothko y está Rembrandt. La mayoría de esos nombres tienen que ver del Renacimiento, el Barroco, hacia el Impresionismo y por ahí. Hay por lo menos 3, la de Kooning, la de Jackson Pollock y la de Mark Rothko, que sí estarían dentro del bloque de Estados Unidos como este rector cultural. Pero la mayoría de las obras son, es decir, la más nueva es del 55. Todas son como mucho más viejas. Si tienen amigos que trabajen en galerías, si conocen a alguien que maneje una galería, normalmente el público que tiene dinero para comprar obra de arte no le interesa nada anterior a, digamos, nada de este siglo y nada posterior a 1955. Las obras de arte del pasado son las más costosas, las más apreciadas, las más valoradas. Esto no es porque no haya un arte contemporáneo que sea bueno y que sea de legítimo talento, pero nos toca, como les tocó en su época a los artistas y a los críticos de arte, tener que convivir con todo el ruido de todos los artistas gritando al mismo tiempo. Y en las épocas como son el Renacimiento y el Barroco, hemos separado cuáles son los autores con los que nos quedamos y han quedado muchos en el camino que son desconocidos. En esta época tenemos muchos de los que se hablan, pero no sabemos cuáles de ellos van a ser los que pasen a la historia. Vale la pena estar al día y vale la pena revisar museos y galerías. Una recomendación en la Ciudad de México sería ir al Museo Jumex, por ejemplo, en la UNAM, el Museo de Arte Moderno de la UNAM, y en ocasiones el Carrillo Gil nos pueden llegar a mostrar las obras de arte de nuestro tiempo. Conviene verlas, conviene conocerlas y conviene formarse su propia opinión.
Todas ellas, en el caso de que no sean fáciles de entender en un principio, tienen sus catálogos, tienen sus explicaciones y tienen visitas guiadas, la cual se recomienda las utilicen para saber qué conviene ver. Y, insisto, con estos datos no asumir que lo que se nos da es lo cierto, sino formar un criterio propio que hoy en día sería muy necesario. Hay grandes críticos de arte que están atacando al arte contemporáneo porque ha dejado caer ciertos valores de calidad, como Avelina Lesper, si la han escuchado, ella es una crítica, pero hay otros artistas como Gabriel Orozco que está activo, está haciendo obra y su obra está siendo muy fuerte y muy influyente y es un hombre que conoce, que tiene talento, que sabe de arte y que sabe hacer arte, aunque no todas sus obras de arte lo hace dando lo mejor de sí. De repente se cuelan algunas cosas y él lo sabe y él lo admite. Hay un video que les recomiendo también que busquen en internet. La presentación lo pongo con sus ligas. Es otro crítico de arte, esta vez un estadounidense que se llama Robert Florzak, que se pregunta ¿Why is modern art so bad? Es decir, ¿qué nos está pasando con todas estas lecturas del arte contemporáneo que están bajando en calidad y sin embargo están siendo muy promocionadas por museos y galerías? Esto es por lo mismo que platicábamos, porque sigue existiendo la idea de que se puede llegar al arte desde un medio financiero y muchas veces la manera de acceder a la obra es a partir del discurso. Coloco esta imagen simplemente para que vean la crítica contemporánea, cómo los hace pedazos. Vean, esto es un llamado al artista contemporáneo para poder explicar su obra y uno tira los dados y dice cualquier cosa. Traten de leerlo y si tienen unos dados, jueguen a ello y vean cómo todas las explicaciones que se ensamblan ahí son a partir de discursos huecos. La obra de arte en estos momentos está en una crisis, la gente está desconfiando de los artistas y un poquito desconfiando de las instituciones porque no está el público caminando al mismo ritmo o están viajando al mismo lado. Insisto, esto no significa que el arte contemporáneo sea malo, sino que se está dando mucho lugar a muchas cosas que son difíciles de entender. Y hay verdaderos artistas con grandes méritos que están ahí esperando a ser reconocidos. Para cerrar esto, regreso a lo que dije en la primera sesión. El arte desde siempre tuvo una búsqueda de parte del artista de lo que quería comunicar. Dos, tenía una técnica, ahí sería la manera en que tiene el artista de utilizar los materiales para llegar a la persona. Y finalmente el reconocimiento del público para poder reconocer esos valores y esa búsqueda a través de esos materiales, sensorialmente que le lleguen al público. Y es interesante como esta clase fue contratada para alumnos de comunicación, dejar en claro algo: la mayoría de los artistas que buscan cotizar no están interesados en estudiar en academias de arte. No todos, pero la mayoría de los artistas contemporáneos no buscarían tomar una clase de dibujo o de escultura. Favorecerían más cursos como de escuelas técnicas, como de carpintería, plomería, y los alumnos que sí están yendo a las academias acaban por decidir sí ser artistas, pero no en el campo del arte de pintura, escultura, vaya, las artes tradicionales. Algo muy interesante es que se están relacionando más con la comunicación. Específicamente están yéndose hacia el cine. ¿Por qué? Porque el cine es una manera de seguir siendo un artista que mueve al público, que sí se comunica, que no se genera esta diferencia de decir si no me entiendes es tu culpa y lo que pasa es que mi discurso es muy avanzado, pero de integrarse hacia lo que la sociedad pueda entender, lo que pueda gustar y de ahí caminar juntos hacia algún punto. Conviene decir que la mayoría de los pintores están haciendo concept art después de graduarse de sus carreras
Y sería el caso, por ejemplo, de Diane Cole, que hizo todo el concept art de Tron Legacy en el 2010, o de Christian Alman Chiang, que hizo todo el concept art del Mandalorian, una serie con mucho éxito reciente, y también de Cayman Anef, que hizo todo el concept art para la película de Dunas. Es decir, finalmente el arte, aunque por ahí del 96 algunos filósofos y críticos de arte dijeron que el arte ya estaba muerto, no puede morir. No puede morir esta necesidad que es intrínseca del alma humana de buscar tocar a los otros a partir de la inteligencia, del razonamiento, de la emotividad y de lo sensorial. Todos estos elementos estarán siempre presentes en el arte, no importa cuál sea la tendencia del arte en una época o en otra. Siempre estará ahí y siempre, al final del día, llegará a todos nosotros para hacer nuestra vida mejor. Este es el fin del curso, solo resta hacer el examen final. Yo por mi parte les agradezco que me hayan acompañado en todo este tiempo. Muchas gracias.